Siempre creí que mi casa era mi santuario, el único lugar en el mundo donde las máscaras podían caer y yo podía ser simplemente yo misma. Después de mi divorcio, esas paredes pintadas de un tono crema que ya empezaba a descascararse fueron lo único que permaneció en pie mientras el resto de mi universo particular se derrumbaba silenciosamente. Pero la soledad, por más que traiga paz, sale cara, literalmente. Las facturas comenzaron a acumularse sobre la mesa de la cocina como pequeños soldados de papel marchando hacia una guerra que yo sabía que perdería. La cuenta de la luz, los impuestos, el mantenimiento del jardín que me empeñaba en mantener vivo, todo se volvió una carga. Fue con un nudo en la garganta, mezclado con una sensación de derrota y necesidad, que decidí alquilar la habitación de huéspedes. Creía que solo le estaba abriendo la puerta a una extraña que me ayudaría a dividir el peso financiero de la existencia. Poco sabía yo que, al entregar esa copia de la llave, no solo estaba alquilando una habitación, estaba vendiendo una entrada para la destrucción sistemática de mi propia identidad. La chica que entró en mi casa aquella tarde lluviosa de martes, con una sonrisa tímida, los hombros encogidos y una maleta rosa desgastada, no quería solo un techo sobre su cabeza. Quería mi vida. Me llamo Julia. Tengo 40 años, soy enfermera obstetra y llevo en los ojos esas ojeras profundas de quien ha visto nacer mucha vida, pero dejó que la propia vida pasara a un segundo plano. Mi rutina siempre fue pesada, una colcha de retazos hecha de guardias nocturnas interminables, café de máquina con sabor a plástico y la soledad silenciosa de llegar a una casa vacía a las 7 de la mañana. Cuando la situación apretó y puse el anuncio en Internet, apareció de todo. Es increíble y aterrador lo que Internet trae a tu puerta. Estuvo el chico que preguntó si podía pagar el alquiler con masajes terapéuticos, la señora que quería traer 7 gatos, y una pareja que parecía estar huyendo de la policía. Ya estaba casi desistiendo, pensando en vender la casa y mudarme a un estudio, cuando apareció Alice. Recuerdo exactamente el momento en que la vi. Parecía un ángel perdido en la gran ciudad. Aparentaba unos 23 años, piel clara, cabello castaño liso que caía sobre su rostro como una cortina de timidez, y usaba un suéter de lana que parecía 2 tallas más grande que ella. Me dijo, con una voz suave y casi inaudible: «Julia, soy estudiante de medicina, vengo del interior. Mis padres están sacrificando mucho para mantenerme aquí, así que solo necesito un lugar tranquilo para estudiar. Paso todo el día en el hospital universitario y estudio por la noche. Ni vas a notar que estoy aquí, te lo juro». Me entregó un sobre marrón con 3 meses de alquiler por adelantado, en billetes crujientes que olían a talco. En ese momento, no vi las señales. Miré el dinero y respiré aliviada, sintiendo que el peso del mundo se quitaba de mis hombros. Parecía un regalo, una intervención divina. Los primeros 2 meses fueron un sueño, una de esas fases de la vida en las que crees que la suerte finalmente se puso de tu lado. Alice no era solo una inquilina perfecta, se convirtió en la compañía que yo no sabía que necesitaba desesperadamente. Llegaba exhausta del hospital, con los pies hinchados y el alma drenada, y encontraba la casa transformada. Había olor a limpio en el aire, un olor a lavanda que ella usaba para trapear el suelo. Muchas veces, había un té caliente en la mesa o un pastel simple que ella decía haber hecho para desestresarse de los estudios. Empezamos a crear una rutina. Veíamos películas antiguas en el sofá, nos reíamos de programas de cocina, compartíamos pizza los sábados por la noche en los que yo no estaba trabajando. Yo, que no tuve hijos porque mi exmarido, Rogerio, siempre decía que no era el momento, y su momento nunca llegó, comencé a sentir un cariño casi maternal por aquella chica. Proyectaba en ella a la hija que nunca tuve, o tal vez a la hermana menor que la vida no me dio. En esas noches de charla, con el vino barato soltando nuestras lenguas, yo me abría. Le contaba todo. Hablaba sobre Rogerio, ese hombre encantador, magnético y profundamente egoísta que desapareció por el mundo con una mujer 20 años más joven hace 5 años, dejándome no solo con el corazón roto, sino con el historial crediticio sucio y traumas que ninguna terapia parecía resolver. Alice escuchaba todo con una atención que, en esa época, yo interpretaba como empatía. Se inclinaba hacia adelante, con los ojos fijos en los míos, absorbiendo cada palabra. Pero hoy, rebobinando esos recuerdos, veo que no era empatía. Era estudio. Era una recolección de datos. Me hacía preguntas extrañas, demasiado específicas. ¿Y a él le gustaba ese perfume de jazmín que usas?, preguntaba,
tocando el frasco encima de mi cómoda. Fue exactamente en aquel restaurante italiano de la calle Augusta donde se comprometieron. Insistía en confirmar la dirección. ¿Y extrañas cómo te tocaba? Su olor. En ese momento, yo creía que era la curiosidad morbosa y romántica de la juventud. Hoy, veo que era un interrogatorio frío y calculado. Las cosas comenzaron a cambiar de forma tan sutil que, si parpadeabas, te lo perdías. Eran pequeños errores en la realidad, fallos en la Matrix de mi vida doméstica. Empezó con objetos. Un día, llegué a casa más temprano y vi a Alice en la cocina. Estaba de espaldas, y cuando se giró, noté que usaba un labial rojo vibrante. Mi labial rojo. Ese tono específico, caro, de una marca importada que yo usaba exclusivamente cuando estaba casada con Rogerio, porque él decía que me veía poderosa con él. Había dejado de usar ese labial hacía años. Estaba guardado en el fondo de un cajón en el baño, como una reliquia de una vida muerta. Cuando mis ojos se enfocaron en su boca, ella sonrió, una sonrisa rápida y nerviosa, y dijo: «Ah, Yu, mil disculpas». Lo encontré caído detrás del mueble del baño mientras limpiaba y lo probé para ver el color. ¿Me queda bien? Prometo que te compro uno nuevo. Lo dejé pasar. Al final, era solo maquillaje, cosa de chica vanidosa. Te queda genial, Alice. Puedes quedártelo, le dije, sintiendo una incomodidad vaga que preferí ignorar. Después, fue una blusa de seda azul marino. Una pieza clásica que yo guardaba en el fondo del armario, protegida por una funda de plástico. Encontré la blusa en su cesto de ropa sucia cuando fui a ayudarla a separar las prendas para lavar. Cuando le pregunté, puso una cara de confusión genuina. Vaya, Yu, te juro que la confundí con la mía. Tengo una igualita que compré en una tienda de segunda mano. Tenemos gustos tan parecidos, ¿no? Es casi aterrador. Me reí, estando de acuerdo. Sí, tenemos gustos parecidos. Pero, esa noche, fui a su habitación cuando ella no estaba y busqué la tal blusa igual. No existía ninguna blusa. Pero lo que realmente encendió mi alerta roja, ese instinto primitivo que grita «corre», fue el olor. Me desperté un martes, en mi día libre, alrededor de las 10 de la mañana, con la nítida sensación de que había alguien dentro de mi habitación, parado al pie de mi cama. Abrí los ojos sobresaltada, con el corazón latiendo en la garganta. La habitación estaba vacía. La luz del sol entraba por las rendijas de la persiana, iluminando el polvo en el aire. Pero el aire estaba impregnado, pesado, saturado con el perfume de Rogerio. Ese perfume amaderado, fuerte, con notas de tabaco y cuero, que él usaba a diario y que yo no sentía desde hacía media década. El olor era tan fuerte que parecía que él acababa de salir de la habitación. Me levanté temblando, busqué por toda la casa, abriendo armarios, mirando debajo de las camas. Alice estaba en el balcón, sentada en una silla de mimbre, leyendo un libro grueso de anatomía, con un resaltador amarillo en la mano. Alice, llamé, mi voz fallando. ¿Recibiste a alguien aquí? ¿Algún hombre? Ella me miró con esos ojos grandes, límpidos e inocentes, y cerró el libro despacio. Claro que no, Ju. Sabes las reglas. Y sabes que no traigo hombres a casa, estoy enfocada en los estudios. ¿Por qué? ¿Pasó algo? Negué con la cabeza, sintiéndome mareada. Nada. Creí haber sentido un olor, el olor de mi exmarido. Debo estar volviéndome loca. La soledad y el cansancio de las guardias deben estar haciéndome alucinar el olor de mi pasado. Se levantó, vino hacia mí y puso la mano en mi hombro. Su tacto era frío. Necesitas descansar, Ju. El estrés hace que la mente nos juegue bromas. Voy a prepararte un té de manzanilla. Acepté el té, pero mientras bebía, la observé por la espalda. Había algo en su postura, una tensión en los hombros, que no coincidía con la dulzura de sus palabras. A partir de ese día, la paranoia se convirtió en mi compañera constante. Y la paranoia, al contrario de lo que dicen, a veces es solo un instinto de supervivencia disfrazado de locura. Comencé a observar a Alice con otros ojos. Comencé a notar su transformación física. Cuando llegó, era una chica sencilla. Ahora, 3 meses después, estaba cambiando. El cabello,
que era liso y castaño, apareció un día cortado en un estilo bob asimétrico con mechas rubias platinadas. Me helé cuando la vi. Era exacta, milimétricamente, el mismo corte y el mismo color que yo usaba en las fotos de mi álbum de bodas, ese álbum de tapa de cuero blanco que estaba en el estante más alto de la sala. Cuando lo comenté, impactada con la semejanza fantasmal, ella se rió y se pasó la mano por el pelo. Coincidencia. Vi una modelo en Pinterest y me encantó. Pero ahora que lo dices, quedamos parecidas, ¿no? Casi hermanas. O tal vez, versiones diferentes de la misma mujer en tiempos diferentes. Esa frase me dio escalofríos. Coincidencia. La palabra favorita de los mentirosos y de los psicópatas. El punto de quiebre, el momento en que la represa estalló, ocurrió la semana pasada. Cambié mi turno de 12 horas con una colega que necesitaba llevar a su hijo al médico. Llegué a casa a las 2 de la tarde de un jueves gris, un horario en el que Alice supuestamente estaría en clase práctica en la Facultad de Medicina. Su auto, un Celta viejo, no estaba en el garaje, lo que me tranquilizó momentáneamente. Entré a casa queriendo solo un baño caliente, silencio y olvidar el mundo exterior. Me quité los zapatos en la entrada para no hacer ruido, un hábito de años. Pero, al pasar por el pasillo que llevaba a las habitaciones, escuché un sonido. Venía de su cuarto, la habitación de huéspedes. Era una voz. Su voz. Pero no era la voz suave, casi infantil, que usaba conmigo. Era una voz grave, agresiva, cargada de impaciencia y veneno. Estaba hablando por teléfono. Me detuve en la puerta, congelada, aguantando la respiración. Cálmate, maldita sea. Ya dije que ella no sospecha nada, decía ella, caminando de un lado a otro. Es una necesitada, papá. Es patético de ver. Me trata como a una hija, me hace pastelitos, me cuenta sus penas. En un mes más encuentro donde guardó las escrituras originales y resolvemos esto. Voy a hacer que firme, aunque sea a la fuerza. Mi sangre se heló en las venas. El mundo se detuvo. Papá. Escrituras. A la fuerza. La adrenalina inundó mi sistema. No pensé. No razoné. Solo actué movida por el terror y la furia. Empujé la puerta de la habitación, que estaba solo entreabierta. La habitación estaba en penumbra, con las cortinas cerradas, iluminada solo por una lámpara de luz amarillenta en la esquina. Pero lo que vi hizo que se me cayera el suelo bajo los pies. Aquella no era la habitación de una estudiante de medicina. No había libros de anatomía esparcidos, no había batas blancas, no había notas de estudio. El libro grueso que leía en el balcón estaba tirado en un rincón, sirviendo de apoyo para un vaso de agua. Las paredes. Dios mío, las paredes. Estaban cubiertas. No con pósters de bandas, no con decoración juvenil. Estaban cubiertas con fotos. Fotos mías. Decenas, tal vez cientos de fotos impresas en papel común. Fotos mías saliendo del portón del hospital, con el rostro cansado. Fotos mías empujando el carrito en el supermercado. Fotos mías en el balcón, regando las plantas. Y las peores, fotos mías durmiendo en el sofá de la sala, tomadas desde arriba, desde un ángulo que mostraba que ella estaba de pie a mi lado mientras yo estaba vulnerable e inconsciente. Y, justo en el centro de aquel collage macabro, había una foto antigua de Rogerio, mi exmarido, una foto que yo nunca había visto antes. Su rostro estaba tachado violentamente con bolígrafo rojo, y había alfileres clavados en sus ojos. Alice, o quien quiera que fuese aquella extraña, se dio la vuelta lentamente. No colgó el teléfono. No se asustó. Sonrió. Pero no era la sonrisa de la chica del interior. Era una sonrisa fría, cínica, de labios finos, la sonrisa de un depredador que ha sido descubierto, pero sabe que la presa ya está acorralada. Llegaste temprano, Julia, dijo ella, con una calma aterradora, colgando la llamada y tirando el celular sobre la cama deshecha. Retrocedí un paso, mi espalda chocando contra el marco de la puerta. Mis manos temblaban incontrolablemente. ¿Quién eres? ¿Qué es esto en la pared? ¿Qué quieres con las escrituras de mi casa? Vino caminando hacia mí, paso a paso, como un felino jugando con un ratón. Tu casa. Esta casa nunca fue tuya, Julia.
Vives en un castillo de arena. Rogerio compró esta casa, cada ladrillo, con el dinero que le robó a mi madre. Me quedé paralizada, intentando procesar la información. Rogerio tenía muchos defectos. Era infiel, mentiroso, egocéntrico. ¿Pero ladrón? Estás loca, susurré, la voz saliendo como un hilo. Rogerio era corredor de propiedades. Compramos esta casa con una hipoteca del banco. Tardamos 10 años en pagarla. Soltó una carcajada seca, sin humor. ¿Corredor? Rogerio era un estafador. Julia. Un golpista profesional. Tenía otra familia en el interior de Sao Paulo. Mi madre y yo. Desapareció con los ahorros de toda una vida de mi madre, vendió las tierras de mi abuelo con un poder falso, para venir a la capital y casarse con la enfermera de buena familia. Montó esta vida perfecta contigo usando nuestro sudor, nuestra hambre. Mi madre murió de tristeza, de cáncer y sin un centavo en un hospital público inmundo, mientras tú posabas de gran señora aquí, regando tus plantitas y comprando blusas de seda. La verdad me golpeó con la fuerza de un tren de carga. Alice no era una estudiante aleatoria que vio un anuncio en Internet. Era la hija de mi exmarido. La hija secreta. La hija que él nunca, en 10 años de matrimonio, me contó que tenía. Tenía la edad exacta para ser hija suya antes o durante el inicio de nuestra relación. No lo sabía, susurré, sintiendo las lágrimas calientes correr por mi rostro. Te juro por Dios que no lo sabía. Él me mintió a mí también. Me dejó con deudas. Alice. Me abandonó y se llevó todo lo que teníamos en la cuenta conjunta. Yo soy víctima de él también. No me llames Alice, gritó, perdiendo la compostura fría por primera vez. Su rostro se contorsionó de odio puro. Me llamo Vanessa. Y no creo ni una palabra tuya. Viviste en el lujo, en la comodidad, con el dinero que debía ser mío, para pagar mis estudios, para salvar a mi madre. Vine aquí para tomar lo que es mío por derecho. Iba a hacerte firmar la transferencia de esta casa por las buenas, o por las malas. Fue entonces que sacó una navaja del bolsillo trasero de sus vaqueros. Aquel objeto metálico brilló en la poca luz de la habitación como un diente de plata. El miedo, que hasta entonces era una niebla psicológica, se volvió físico, visceral, un dolor agudo en el estómago. Estaba encerrada en mi propia casa, sin vecinos cerca a esa hora, con una mujer que pasó meses estudiando mi rutina, imitando mi apariencia, usando mi labial, oliendo mi aroma y alimentando un odio mortal y justificado, en su cabeza, hacia mí. Vanessa, escucha. Intenté mantener la voz de enfermera, esa voz entrenada para calmar a pacientes en brote psicótico, aunque mi cuerpo gritaba que corriera. Si me lastimas, lo pierdes todo. La vecina de enfrente, doña Clotilde, me vio entrar. Las cámaras de seguridad de la calle registraron mi auto y el tuyo. Si algo me pasa, la policía sabrá que fuiste tú. Era mentira. Doña Clotilde viajaba los jueves, y las cámaras de la calle eran solo carcasas falsas para espantar ladrones. Pero necesitaba ganar tiempo. Necesitaba plantar la duda. Ella vaciló. La navaja tembló en su mano. En ese microsegundo de duda, actué. No pensé, solo corrí. Giré sobre mis talones y salí disparada por el pasillo. Escuché su grito detrás de mí, un sonido gutural de rabia, y los pasos pesados corriendo sobre el piso de madera. Entré en mi habitación, cerré la puerta de un golpe y giré la llave. Segundos después, el impacto. Ella se arrojó contra la puerta. «Abre. No vas a escapar. Le debes esto a mi madre. Abre esa puerta, ladrona», gritaba, pateando la madera. La puerta se estremeció, pero aguantó. Corrí al baño de la suite, cerré la segunda puerta con llave y tomé mi celular. Mis manos temblaban tanto que dejé caer el aparato 2 veces antes de lograr marcar el número de emergencias. «Policía, por favor, hay una mujer intentando matarme dentro de mi casa, está armada», le susurré a la operadora, las lágrimas cegándome. Mientras esperaba, encogida en el rincón frío del baño, abrazada a mis rodillas, escuché el ruido de vidrio rompiéndose en la sala. Después, un olor inconfundible. Olor a alcohol. Y justo después, olor a humo. Ella no iba solo a robarme. Si ella no podía tener la casa, nadie la tendría.
Iba a quemar su herencia. Iba a transformar el símbolo de la injusticia que sufrió en cenizas. La policía llegó en 5 minutos, pero parecieron 5 años, 5 décadas de terror. Escuché las sirenas aullando en la calle, el sonido de botas pesadas derribando la puerta principal, los gritos de «policía». Manos en la cabeza. El silencio que siguió fue el sonido más fuerte que he escuchado. Salí de la habitación temblando, tosiendo por el humo que ya tomaba el pasillo. Encontré a Vanessa en la sala. El sofá estaba en llamas, pero un policía ya apagaba el fuego con el extintor del auto. Ella estaba sentada en el suelo, esposada, con el maquillaje corrido, llorando histéricamente, balanceando el cuerpo hacia adelante y hacia atrás. No ofreció resistencia. Parecía una muñeca rota. Cuando los policías la levantaron para llevársela, me miró una última vez. Ya no había odio asesino en sus ojos. Había solo un dolor profundo, antiguo, infantil. Un dolor de una niña que perdió a su padre y a su madre. Él te eligió a ti, susurró, con la voz ronca por el llanto y el humo. ¿Por qué te eligió a ti y no a nosotras? ¿Qué tenías tú que mi madre no tuviera? No supe qué responder. Solo la miré y sentí que mi corazón se partía. En ese momento, viéndola ser llevada a la patrulla bajo las miradas curiosas de los vecinos que se aglomeraban en la acera, no sentí rabia. Sentí una tristeza devastadora. Rogerio no había destruido solo mi vida y la de su madre. Él había creado a este monstruo. Vanessa era una víctima que, en su dolor distorsionado, se convirtió en verdugo. Las revelaciones que vinieron después, en la comisaría, fueron aún más impactantes. Descubrí que no era estudiante de medicina. Nunca había pisado una facultad. Había salido de una clínica psiquiátrica en el interior de Minas Gerais hacía 4 meses, donde estaba internada por brotes violentos y obsesión. ¿El papá con quien hablaba por teléfono? No era nadie. El peritaje de su celular mostró que el aparato estaba sin chip y apagado. Hablaba sola. Escenificaba diálogos imaginarios con Rogerio, alimentando su propia fantasía de venganza y validación. Y la verdad más cruel de todas, Rogerio ya estaba muerto. La policía descubrió que había muerto de sobredosis de cocaína en una habitación de motel barato en Goiânia hacía 2 años. Murió como indigente, sin documentos. Ni yo, ni ella, sabíamos eso. Las dos estábamos luchando, sufriendo y sangrando por causa de un fantasma. No había dinero robado escondido. No había fortuna. Rogerio era solo un hombre roto que rompió a todas las mujeres que tocó. ¿La casa? La casa estaba hipotecada hasta el techo. Yo estaba a punto de perder el inmueble al banco por falta de pago, algo que Vanessa habría descubierto si hubiera buscado los papeles verdaderos en el cajón, en vez de enfocarse en su venganza ciega. Iba a matar por una deuda. Hoy, 6 meses después, vivo en un departamento pequeño, alquilado, en el otro lado de la ciudad. Vendí la casa, o lo que quedó de ella y de la deuda, al banco. Ya no podía dormir allí. El olor a humo impregnó las paredes, y el perfume fantasma de Rogerio, que Vanessa rociaba por la casa para volverme loca, parecía nunca irse del todo. Pero aprendí una lección que llevo tatuada en el alma. La carencia afectiva es la puerta de entrada más peligrosa para el mal. Cuando estamos heridos, cuando la soledad aprieta el pecho, tendemos a ignorar las señales. Abrimos nuestra vida demasiado rápido para llenar un vacío silencioso, y a veces lo que entra no es compañía. Es el eco de los errores que creíamos haber dejado en el pasado. Vanessa está internada nuevamente, en un hospital psiquiátrico judicial. A veces, me sorprendo pensando en ella. No con odio, sino con pena. Las dos fuimos engañadas por el mismo hombre, pero yo tuve la oportunidad de empezar de nuevo. Ella se quedó atrapada en la historia que él inventó. Si alguien parece demasiado perfecto, con una historia demasiado triste, una maleta demasiado pequeña y demasiadas preguntas sobre tu pasado, no abras la puerta. Ciérrala con doble llave. La soledad puede doler, puede ser fría en las noches de invierno, pero nunca, jamás, intentó matarme con una navaja en la mano. Manténganse a salvo. Y nunca subestimen el peligro de un extraño que parece conocerte mejor que tú misma.